Vayamos a la Biblia. Quiero que todos vayamos a la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 45. Génesis 45. Y el versículo 5 vamos a leer. Todos los que andan Biblia, yo necesito que ustedes busquen el versículo. Está bien que esté saliendo en la pantalla, pero no está bien que usted no abra la Biblia. Así que búsquenlo, por favor. Génesis capítulo 45 y el versículo 5. Vamos a dar tiempo para que todos lo encuentren, por favor. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Génesis capítulo 45 y el versículo 5. ¿Lo tienen, hermano? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Quiero que lo volvamos a leer para los que no lo han encontrado todavía. Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pueden sentarse. Quiero esta mañana hablar acerca de la providencia de Dios. Quiero que todos estemos pendientes, por favor. Quiero que todos estén sentaditos, todos estén atentos, porque a veces una palabra es la que Dios tiene para nosotros y muchas veces no la recibimos. Quiero dar a conocer que la providencia de Dios tiene grandes propósitos en la vida de cada creyente. La providencia de Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de ustedes. Nadie está desapercibido delante de Dios. Después que el Señor creó los cielos y la tierra, Él no abandonó el mundo. En ningún momento Dios lo abandonó para que anduviese por su cuenta. Voy a crear el mundo, lo creo y lo dejo solo para que haga lo que Él quiera. No, más bien, Dios, el creador de todo, sigue participando en la vida de su pueblo y en el cuidado de la creación. Hermano, aunque usted no lo haya entendido, todo lo que pasa en la tierra, Dios está pendiente en el cielo. Todo. Dios no es como un relojero que formó el mundo, le dio cuerda y ahora deja que lentamente se le vaya acabando la cuerda. ¿Sí o no que los relojes tienen su tiempo de vida? Y cuando la cuerda se termina o cuando la batería se termina, se cancela todo. Dios no hizo así con el mundo. Él es el Padre amoroso que cuida de lo que ha hecho, y a ese cuidado, a ese continuo cuidado de Dios por su creación y su pueblo, se le llama el término doctrinales su providencia. Amén. A ese cuidado que Dios tiene diariamente, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día, semanas, meses y años, a ese cuidado que Dios tiene se le llama su providencia. Entonces, pastor, ¿qué es la providencia de Dios? ¿En qué consiste? Bueno, la providencia de Dios es la soberanía que Él tiene con un propósito especial de que todos nosotros, hermanos, en esta tierra alcancemos el propósito por el cual fuimos creados. Dios en su providencia
quiere que todo ser humano alcance el propósito por el cual fue creado. Todos en la vida, todos fuimos creados con un propósito. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo hará Dios para saber el propósito de cada uno? Si son, hermanos, cuántos millares de personas en el mundo, pero todos tienen un propósito. Todos tienen un propósito de parte de nuestro Dios. La providencia de Dios lleva a cabo sus planes, guía todas las cosas a su objetivo final, conduce a la consumación final. De eso, hermano, de eso quiero que estudiemos este interesante tema de la siguiente manera. Manténganse en Génesis capítulo 45, versículo 5. Los pongo en contexto, ustedes ya lo saben. José, ¿se acuerdan, verdad, de José? El cipote soñador, aquel que solo andaba soñando, aquel que simplemente todos los días empezaba a contarle a sus hermanos, a sus papás, y empezaba a contarle sus sueños. Los que estaban a su alrededor, su familia, pues no lo querían, porque cuando la gente tiene sueños y los cuenta, las otras personas piensan que está loco. Este se la quiere picar. ¿Y vos qué te crees? ¿Que vas a reinar sobre nosotros? ¿Quién crees que sos? Y José seguía contando su sueño. Él simplemente contaba su sueño. Decía, ¿sabes qué? Íbamos al campo y estábamos atando manojos, pero lo extraño es que los 12 manojos de ustedes se inclinaban al manojo mío. Y José dice a papá y a mamá, fíjense que noche estuve soñando que el sol y la luna también. Entonces él era el soñador. Y por tantos sueños que él tenía, dije, siempre la gente al que sueña, al que tiene metas, al que tiene proyectos en la vida, le tienen envidia. Pero eso es en el mundo, ¿verdad? En la iglesia no. En la iglesia existimos las personas que si alguien nos cuenta sus metas, sus sueños, nosotros le ayudamos para que las alcance en la vida. Pero en el mundo no. En el mundo usted cuenta sus sueños y lo que hacen es pegarle una zancadilla para que usted caiga allá. Eso hicieron con José. La Biblia dice que sus hermanos, estoy poniéndolos en contexto, sus hermanos en vez de matarlo, dijeron, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo, saquemos dinero, nos interesa pisto. Y lo vendieron, ustedes saben que lo vendieron, ¿verdad? Y llegó a una casa de un hombre llamado Potifar. Y en Egipto José empezó otra vez con sus sueños, con sus metas, con sus propósitos y con todo. Y específicamente llegó el momento en que los sueños de José se hicieron una realidad. Y lo que sus hermanos profetizaron se cumplió. Ya a estas alturas, Génesis capítulo 45, versículo 5, todos conocemos la hambruna que había venido hacia Jerusalén, Judá y todo el mundo. Todos conocemos que José está como gobernador en Egipto. Sabemos que después de Faraón era José. Pero en la parte, hermano, de lo que era la parte administrativa, era José el macizo en Egipto. Y que sus hermanos, cuando no había que comer en Judá, hicieron un viaje hasta Egipto y se encontraron que quien estaba encargado de dar alimento a las personas era su hermano que habían vendido. ¿No lo conocían? Pero José sí los conoció. Estos son. Hoy me las pagan. Amén. Porque el hombre sin Dios anda buscando venganza. Venganza. Pero los creyentes no, ¿verdad? Aspectos de la providencia de Dios. Número 1, la providencia de Dios, hermano, da preservación. Oigan esto. La providencia de Dios nos preserva. La providencia de Dios estaba con José desde que empezó a soñar. La providencia de Dios estaba con José desde que lo metieron a la cisterna. Estaba con José cuando lo sacaron de la cisterna, cuando lo vendieron, cuando llegó a Egipto, cuando llega a la casa de Potifar. O sea, la providencia de Dios estaba en José para preservarlo.
porque Dios sabía que ese cipote, que ese muchacho, que ese cipote insignificante que estaba en esa cisterna o en ese pozo iba a ser el personaje que iba a darle, oiga esto, el que le iba a dar continuidad a su pueblo. No menospreciemos los cipotes, hermano. No nos menospreciemos. Esos cipotes tienen futuro. Nosotros ya estamos mayores. Ellos tienen futuro por delante. Más tarde usted se va a sentir dichoso de decir: yo participé en el desarrollo de ese pastor. Yo participé en el desarrollo de ese misionero. Yo participé en el desarrollo de ese maestro. Yo participé en el desarrollo de ese gran músico. Yo aporté un granito de arena para que el cipote alcanzase el propósito que Dios tenía para él. Lastimosamente en José eso no se dio. Los hermanos, en vez de decirle: José, entonces vamos a ayudarte, vamos a apoyarte para que los sueños que tú tienes, que Dios te ha dado, se alcances. Al contrario, cuando José empieza a contar sus sueños, sus hermanos le tienen envidia. Y la envidia puede llevar a hacer cosas como vender a su hermano. Bueno, la idea era matarlo. La idea era matarlo. Si no se ponen de acuerdo los mayores que no lo maten, lo hubiesen matado. Entonces, la providencia de Dios nos da preservación, porque para preservación les dice José, vayan al versículo, parte B, le dice José: no les pese. O sea, como quien dice, no sientan ustedes dolor, que no les pese haberme vendido. O sea, en pocas palabras, José les dice: ustedes no entienden que lo malo que ustedes hicieron, Dios lo convirtió en su providencia para bien. Y que ustedes me hayan vendido a este gran hombre llamado Potifar era el plan de Dios, era el proceso que Dios tenía para mi vida y para las vidas de ustedes. En pocas palabras, todo el proceso que ustedes me hicieron pasar era lo que Dios deseaba que yo pasase para alcanzar a hacer lo que hoy soy y donde estoy. Si yo me quedo en Judá juntamente con ustedes, ¿cómo les hubiese ayudado hoy? No les pese haberme vendido. Porque para preservación, la providencia de Dios nos da preservación. Porque para preservación de vida, oiga, me envió Dios delante de vosotros. O sea, en pocas palabras les dice: que ustedes me hayan venido, es el plan de Dios. Así que no les pese, tranquilos. Hoy tienen comida porque me vendieron. Hoy les voy a bendecir porque ustedes me vendieron un día. Si no me hubiesen vendido, yo hubiese estado con ustedes en Judá y allá nos hubiésemos muerto de hambre. Con su poder, Dios preserva el mundo que ha creado. Quiero que vayan a Nehemías 9:6. Después de exaltar a Dios como el creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, Nehemías declara estas palabras: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y oiga esta palabra: y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La palabra vivificar es dar vida. Él empieza a hablar de todo lo que Dios creó y al final dice: y tú vivificas todas estas cosas. Está diciendo: tú eres el que le das vida a todo lo creado. La providencia de Dios nos preserva. Escuche, la comprensión de David es igual. Vaya al Salmo 36 y versículo 6. Dice el salmista: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y animal
conservas. Dios está al cuidado de todo. La providencia de Dios es para preservación. Ese mismo poder preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Él vino a esta tierra y nos enseñó. Colosenses 1:17, Pablo dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En pocas palabras, Pablo está diciendo: Jesús es el que le da vida a todo lo creado. Hermanos, si Jesús tiene capacidad de darle vida a las plantas, a las aves, a todo lo que existe, ¿cómo no te va a dar vida a ti? El verbo subsistir es un término griego, sunestemi, así, sunestemi, que significa unir, significa mantener junto. Cuando él dice que en él subsisten, dice en él están unidas todas las cosas. En Él están juntas todas las cosas. O sea que por el poder de Cristo se manifiestan juntas incluso las más pequeñas partículas de la vida. Aquellas cosas insignificantes que usted piensa que no tienen sentido, en la providencia de Dios están allí y Él está al pendiente. José había entendido a la perfección la providencia de Dios en su vida como en la de su familia. José sabía, estando en Egipto, y él sabía perfectamente que la providencia de Dios primero conserva. Y él dice: Dios me mandó delante de ustedes porque Él ha conservado mi vida para hoy yo conservar la vida de ustedes. Y no solamente su vida, sino la vida de mis padres. Y no solamente la vida de mi familia, sino la vida del pueblo. La Biblia dice, hermanos, que cuando José se da a conocer y los hermanos lo conocen, José dijo: vayan, traigan a mi padre y traigan a todos los que están allá. Y se desplazó una cantidad de gente judía y se fueron a Egipto, donde José los alimentaba. Y de esa manera el pueblo empezó a crecer en Egipto. La causa para que Israel se fuera a Egipto fue una hambruna, pero la causa para que se mantuviesen vivos fue José. José interpreta su historia bajo la providencia de Dios. Por ello, no guardó rencor con sus hermanos. Les dice: tranquilos, no se sientan mal, no les pese. Hermano, en el proceso de la vida cristiana, más de alguno te va a dañar, pero no guardes rencor. Tranquilo, es parte del proceso. Pastor, pero es que es mi familia. No interesa. Allá los hermanos no fueron particulares, no fueron gente desconocida que vinieron a sus hermanitos. Entonces, en el proceso de lo que Dios quiere hacer contigo, quizá alguien de tu familia te va a hacer sentir mal, pero tranquilo, Dios sabe lo que está haciendo en ti. 2, la providencia de Dios es para esa palabra, provisión. Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Vayan a Génesis 1:14. Cuando Dios creó al mundo, creó las estaciones del año. Oiga lo que dice Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es decir, el sol y la luna, hermano, tienen una función increíble en la creación. Ellas marcan las estaciones de los tiempos. Usted sabe que cuando nace el sol, ¿qué es? ¿Qué viene? Pues el día. Y cuando viene la luna, ¿qué es? La noche. Entonces ellos marcan las estaciones del tiempo. Ellos marcan y están ahí. Pero hay algo más. Váyase a Génesis 1, 29 y 30. Dio alimentos para todos los seres humanos y los humanos y los animales. Dice Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra,
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios no simplemente creó, también Él provee. Él es el proveedor de todo. La providencia de Dios es para proveer. Es para que usted tenga lo que usted tiene hoy. Es para que usted disfrute lo que hoy tiene. El problema es cuando no entendemos la providencia, no entendemos de que lo que tenemos hoy es el Señor que nos lo dio. Hay gente egoísta diciendo: no, lo que tengo, pastor, es porque me ha tocado sudar. Sí, pero es Dios quien te ha permitido alcanzar lo que tienes hoy. Hay gente mal agradecida, hay gente que no agradece, hay gente que en vez de darle, hermanos, la adoración a quien lo ha bendecido, le está dando la espalda. Pero qué bendición que la iglesia del Señor no le dé la espalda a Dios, sino que le estamos dando alabanza, le estamos dando adoración. Fíjense que después del diluvio hubo también una destrucción terrible sobre la faz de la tierra, pero Dios vuelve a renovar esa promesa. Vayan a Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, es increíble estas promesas. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Óigame, mientras existamos en esta tierra, Dios va a estar siempre proveyendo lo que nosotros vamos a necesitar. Él ya dijo: nunca más voy a terminar o a exterminar a la raza humana con otro diluvio. Mientras existamos en esta tierra, siempre habrá cementera, siempre habrá siega, siempre habrá frío, habrá calor, habrá verano, habrá invierno, habrá día, habrá noche. Mientras estemos en esta tierra, la provisión, la protección, la providencia de Dios estará con nosotros. Aunque pasemos temporales, pero no más, el Señor va a matar a toda la raza humana a través de un diluvio. Porque cuando ya llueve 3 días, ¿verdad que nos sentimos así como afligidos? Cuando ya no hay ni ropa que ponernos. Fíjense que hay varios salmos donde dan testimonio de la bondad de Dios. Vayan al Salmo 104, específicamente en versículos 27 y 28. Todos ellos esperan en ti, dijo el salmista, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Dios mismo le reveló su poder creativo a Job desde el capítulo 38 al capítulo 41 de ese libro. Hermanos, si usted lo lee, Dios deja manos arriba a Job y le hace preguntas que Job ni siquiera había pensado. Dios es el que provee. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos, hermano. Agradezca a Dios lo que tiene. Dígale: gracias, Señor, por mi casa, gracias por mi familia, gracias por mi carro, gracias, Dios eterno, por las tierras donde puedo cultivar, gracias por mi negocio. Jesucristo afirmó sin lugar a dudas que Dios provee para las aves de los cielos, para los lirios del campo. Vaya a Mateo 6, 26 al 30. Mateo 6, 26 al 30. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice, hermano? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Así dice, ¿verdad? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, no saben hacer crochet. Pero os digo que ni aun Salomón, con todo su esplendor, con toda su riqueza, con todo el oro que él tenía, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Habla de los lirios. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca,
y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. La pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí siempre, más de alguna vez, hemos visto una rosa o una flor mientras vamos allá en el campo. Y hemos admirado, aunque sea así como yo les decía la vez pasada, que la flor de jalacate a mí me llama la atención. ¿Cuántos la conocen? Eso sí que si usted la agarra y eso es amargo, pero qué bonita, me gusta cuando empieza ya a florear, se ve amarillito todo. ¿Sí saben qué estoy diciendo, verdad? Amén. Aunque sea una de esas, tráigala a su esposa, hombre. Flor de jalacate. Amén. Aunque sea una de esas. Porque estamos en el mes de las flores amarillas. Oh, pastor, usted ya sabe de eso. No sé de eso. Solo sé de la flor de jalacate. Todos esos lirios, todas esas flores, ¿quién las viste, hermano? Dios. Nosotros somos la corona de la creación. O sea, en pocas palabras, nosotros somos más importantes que los árboles. Somos más importantes que los lirios, aunque sean bonitos. Pero los lirios hoy los cortan, mañana ya están secos. Nosotros somos, hermano, la corona de la creación. Nadie más lleva la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Entonces su cuidado no solo abarca las necesidades físicas del género humano, sino también las espirituales. Vayan a Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. O sea que la Biblia revela que Dios manifiesta su amor y su cuidado especial por su propio pueblo, a quien él le da un gran valor. Hermanos, aunque la gente te desprecie, aunque la gente te diga que no vales nada, aunque la gente te diga que eres cualquier cosa, para Dios nosotros somos importantes. Mateo capítulo 10 y versículo 31 dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, aunque la gente te desprecie, aunque la gente te diga lo que te quiere decir, yo entiendo que delante de Dios nosotros somos importantes. El apóstol Pedro declara y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque la gente me diga que soy feo, yo no soy feo, soy bonito delante de la presencia del Señor. Si para la gente soy feo, está bien que me vean feo, pero para Dios somos su especial tesoro. No se sienta mal cuando la gente lo desprecie. Una noticia que recibimos hace unos días tocó mi corazón como ustedes no tienen idea. Un niño de la colonia donde yo pastoreé por 16 años tomó la mala decisión de quitarse la vida. 13 añitos, compañero de Samuel en el CDI en la 15 de septiembre. Cuando yo vi esa noticia, hermano, no saben cómo se estremeció mi cuerpo. Un niño, hermanos, 13 años, decidió ahorcarse. Qué terrible, hermano. Padres de familia, acerquémonos a nuestros hijos, hable con ellos, dígales que le cuente lo que está pasando. A veces nuestros hijos quieren hablar con usted y usted no tiene tiempo.
Yo no tengo tiempo a veces. Vaya a Filipenses 4:19. Pablo dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. José, estamos en la historia de José. José proveyó para toda su familia. Vaya a Génesis 47 y versículo 12. Y alimentaba a José, y alimentaba a José a su padre, a sus hermanos, a los que lo habían vendido, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. La providencia de Dios es para provisión. Dios provee. En la historia de José se ve claramente que la providencia de Dios es para proveer. Ese muchacho estaba tan bendecido, pero tan bendecido, que él hubiese obviado a sus hermanos. Amén. No me hacen falta. Estos me vendieron, así que ni siquiera los vuelvo a ver. Pero José había entendido la providencia de Dios en su historia a la perfección. Y José le dice: Dios me mandó delante de ustedes para preservarles la vida. Dios me mandó delante de ustedes para que en este momento que necesitan comida, yo les provea, porque yo soy el que ordeno. Si yo digo que les den, les dan, y si yo digo que no les den, no les dan, porque quien manda aquí soy yo, dijo José. José tenía, hermano, la ley en su mano. O los mandaba asignado otra vez para su casa, o los mandaba bendecido. 3. La providencia de Dios, hermano, es para gobernar. Además de la preservación de Dios de su creación y de la provisión para ella, Él también gobierna el mundo. Amén. Él es el soberano. Él es el que hace todas las cosas. Es el que está vigilando. Es el que permite en su soberana voluntad permisiva las cosas. A veces Él interviene directamente según su propósito redentor. No obstante, hasta que Dios consuma la historia, porque mientras la historia esté, Él está como limitado su gobierno en la tierra. Porque hay otro también aquí en la tierra que se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el Dios de esta tierra. Vaya a Juan capítulo 14 versículo 30. Las escrituras afirman que Satanás es el Dios de este siglo y ejerce considerable control en este presente siglo malo. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y qué dice Jesús? Y él nada tiene en mí. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero también la Biblia afirma que Dios gobierna el mundo. Dios le ha dado un poder limitado a Satanás. Dios en su soberana voluntad permisiva le permite que ejerza su dominio en la tierra. Pero todo lo que el enemigo hace, hermano, Dios se lo permite. Y cuando Dios quiere, simplemente le dice a un angelito que está por ahí: ven y amárrame a Satanás, y me lo encierra. Y él simplemente, cuando lo ve venir, agarra sus manos atrás y no hace resistencia, porque quien tiene el poder en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra es Cristo, hermano. Y a ese Cristo poderoso es que nosotros
nosotros adoramos. Entonces, ¿por qué no darle la gloria, la honra y la alabanza a Él? Nuestro enemigo está vencido. Pero hay gente que quiere vencer al diablo. Hermano, usted no le hace ni cosquilla al diablo. ¿Y quién es usted, pues? Pero con Cristo nosotros somos más que vencedores. Y Santiago dice estas palabras: resistan al diablo. No dice vénzanlo, porque el diablo ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pablo dice, hermano, aquellas iglesias que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, a los principados, a las potestades, a los gobernadores. Cristo los venció en esa cruz. Entonces yo estoy con el vencedor. Yo estoy con el que nunca ha perdido una batalla. Pero dice aquí la Biblia que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, que a nosotros eso que se tenía ciego, dice la palabra que Cristo vino y Él nos escogió y nosotros hoy podemos ver. Yo no sé si a usted le da lástima a la gente que no entiende, pero si en otro tiempo usted era igual que Él. Vayan al Salmo 66:7. Él señorea con poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Y oiga eso que viene: los rebeldes no serán enaltecidos. En otras palabras, ahora el mundo no es obediente al poder gobernante de Dios. Platicaba con alguien estos días y me decía: pastor, lo menos que la gente quiere es a Dios. Cómo la gente está hoy, hermanos, negando, cómo la gente está ignorando, cómo la gente ve las cosas de Dios como que si no pasa nada. El mundo no está siendo obediente al poder gobernante de Dios, sino que está en rebeldía contra Él y es esclavo de Satanás. Sin embargo, obsérvese que la autolimitación por parte de Dios es solamente temporal. Quiero que vayan al Salmo 22. Salmo 22. Llegará el momento cuando todo lo creado será gobernado totalmente por nuestro Dios. Salmo 22, 28 al 31. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Vendrá un día en que Jesucristo va a reinar sobre la faz de la tierra. 1000 años de reinado. Y esos 1000 años de reinado, nuestro enemigo estará encadenado en una prisión. Y Cristo será el rey de todo el universo, y los reyes de la tierra correrán a Jerusalén para adorarle. Hermano, eso es maravilloso. Cuando yo me doy cuenta que sirvo a alguien como este que estamos describiendo, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente adorarle, darle gracias a Él. La providencia de Dios. Y aquí viene una pregunta: pastor, pero ¿por qué si la providencia de Dios es así tan grande, entonces por qué sufrimos los seres humanos? ¿Verdad que ustedes han hecho esa pregunta?
Bueno, la revelación bíblica muestra que la providencia de Dios no es una doctrina abstracta, incierta, sino que está relacionada con el vivir de cada día en el mundo malvado y caído que vivimos. Yo les decía a los hermanos el día jueves en la predicación: no podemos evadir caminar en un mundo perverso. Estamos destinados a transitar el mundo en el que nos tocó vivir, y a ambos lados está el pecado que nos asedia. Dependerá de usted, porque el que no quiera caminar en este mundo pecaminoso, entonces lo que va a pasar es que el que no quiera caminar sobre este mundo malvado, pues tiene que irse de esta tierra. Pero mientras estemos en esta tierra, nosotros nos toca transitar en un mundo caído, en un mundo perverso, donde usted es inevitable. Todos los días usted se levanta y tiene que transitar a su trabajo, tiene que hacer su trabajo, y en medio de ese transitar usted camina en medio de un mundo pecaminoso. El pecado lo asedia, pero el creyente, ese creyente que sabe que ama a Cristo y tiene que respetarlo, él simplemente camina. Y el hombre dijo, el escritor hebreo dice: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema es que cuando yo camino en este mundo, el pecado me asedia y yo le hago caso al pecado. Todo el mundo experimenta el sufrimiento, todo. Vaya Job 1:17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 21 de Job capítulo 1. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, tales experiencias causan las inquietudes sobre el problema del bien y del mal. Y la gente dice: si Dios tiene esa gran providencia, entonces ¿por qué sufrimos nosotros en la tierra? Sencillo, hermano, no se complique. Los sufrimientos de los seres humanos aquí en la tierra tienen un origen. Vayan a Génesis capítulo 39, 19 al 21. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, oiga, aunque nosotros nos mantengamos en la línea, aunque usted se mantenga en la providencia, aunque usted se mantenga en santidad, aunque usted se mantenga orando y ayunando, aunque usted se mantenga, hermanos, que casi vuela en esta tierra, siempre vamos a pasar problemas. La Biblia dice que José estaba en la casa de Potifar, hacía el trabajo que se le había encomendado, y había tanto, pero tanto respeto, que un día la esposa de su amo quiso, hermano, hacer que José cambiara la providencia de Dios. Y José dice: yo sé por qué Dios me envió a Egipto. Discúlpame, no puedo atrasar el proceso, no puedo cortar la providencia de Dios en la historia. Si yo me meto contigo, se acaba mi pueblo. Si yo te hago caso, entonces me acabo la familia. Yo decía el domingo pasado, a veces como padre, antes de pecar, piensa en sus hijos. Piensa en sus hijos. Antes de meterse a un pecado, piensa en su familia. Porque José rechazó a la esposa de su amo porque él sabía en qué asunto estaba. Pero oiga lo que pasa. Génesis 39, 19 y 21. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, que eran mentiras, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, Potifar, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y la Biblia dice que del primer día que José llegó a la cárcel, dice que le dijo el jefe de los presos: desde este momento tú vas a tener privilegios honorables aquí, tú vas a estar pendiente. O sea, José llegó a liderar a la cárcel también. ¿Por qué? Porque José estaba en el propósito de Dios, y José no permitió que un pecado, que una tentación cortara el proceso de que Dios tenía con él, y él se mantenía firme. Pero a que te mantengas firme, aunque te mantengas en santidad, los problemas son inevitables. Lo que sí podemos hacer es mantenernos firmes en la presencia del Señor, para que Él te respalde en el momento en que te metan al foso de los leones, en el momento en que te metan al horno. Si esos tipos hubiesen ido en pecado, ese fuego los hubiese quemado. Si Daniel hubiese ido en pecado, esos leones se lo hubiesen hartado. Pero esta gente andaba con la presencia del Señor. No permita que el pecado corte el proceso que Dios tiene para ti y para tu familia. No permitas eso. José estaba claro de todo. Vaya a Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, se quitó la barba y mudó sus vestidos de preso y vino ante Faraón. El copero y el panadero, ustedes conocen lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Sin embargo, Dios puede usar tales circunstancias para hacer cumplir su voluntad. Según el testimonio de José, Dios estaba obrando mediante los pecados de sus hermanos. Increíble. En la historia de José, Dios estaba obrando mediante los pecados de sus hermanos a fin de preservarles la vida. Lo que leímos, 45:5 de Génesis. Ahora pues, no se sientan tristes, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 50:20. Vaya, vosotros pensasteis mal contra mí. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. El pensamiento de los hermanos de José es: lo vendemos para nunca más saber de este soñador. Lo vendemos y se termina el problema. Le vamos a decir a mi papá, dice la Biblia, que mataron un animalito, le llenaron la, ¿cómo se llamaba lo que andaba José? La túnica de sangre, y llegaron donde el papá y le dijeron: padre, mira lo que encontramos de tu hijo amado. Eso significa que un animal lo despedazó y se lo hartó en la montaña. El deseo de los hermanos de José era a desaparecerlo, nunca más volverlo a ver. Pero la providencia de Dios tiene otro propósito. Cuando la gente piensa cosas malas contra ti, Dios tiene planes especiales para tu vida. Oiga lo que José dice, 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El pecado que ustedes cometieron de venderme, Dios lo transformó para bendición, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no preservó la vida simplemente de su pueblo, preservó la vida de toda la gente que estaba en ese entonces. ¿Saben por qué? Porque se mantuvo fiel en el proceso. No solo se sufre a consecuencia de los pecados de otros, se sufre también a consecuencia de nuestros propios pecados. No es cierto que está sufriendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva, no. Está sufriendo las consecuencias de su pecado. Está sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, el pecado de la inmoralidad y el adulterio a menudo da por resultado el fracaso del matrimonio y de la familia. Todo aquel que se mete en adulterio sabe que tarde o temprano ese adulterio lo va a alcanzar y que va a tener problemas con la familia. Todos lo sabemos.
Primera de Corintios 6:9. Por si usted no sabía, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea que el que esté en adulterio, hermano, no va para el cielo. Y aunque grite y aunque diga, es que no va para el cielo. La Biblia no puede mentir. Si usted está cometiendo un pecado de esto, el mejor consejo es arrepiéntase. Así de fácil. Dios le perdona, Dios le restaura. El pecado del enojo desenfrenado contra otra persona puede llegar a una grave herida o incluso al asesinato de uno o de ambos de los implicados. Y Efesios 4:26 al 28 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El pecado de la avaricia pudiera resultar en una sentencia de prisión para alguien que ha robado o alguien que ha defalcado. Dicen los expertos hoy. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 10 y 11. Ni los ladrones, ni los avaros o ávaros, como usted quiere decirlo, ni los borrachos, por si le gusta, ¿verdad? Ni los maldicientes, sí, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo añade y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, si ya fuimos lavados y santificados, ¿por qué queremos regresar, hermano? Piense usted. Si el Señor ya lo limpió, si el Señor ya lo sanó, si el Señor ya lo restauró, ¿por qué quiere regresar usted a ese mundo donde solo tristeza le trajo? Reflexionemos y tratemos la manera de serle fiel al Señor. Quiero que vaya a Mateo 2:13. Voy finalizando. Con todo, a veces Él lo permite que pasen algunas cosas. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo a José: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará ¿a quién? Hasta Jesús tuvo que sufrir en la tierra. O sea que el diablo no respetó ni al Hijo de Dios. Y José hizo un trabajo excepcional. José, como padre terrenal de Jesús, hizo un trabajo, perdónenme, mejor que el que nosotros estamos haciendo. Ese tipo, mi respeto. A sabiendas que no era el papá biológico, él obedeció a Dios en todo lo que tenía que hacer y no renegó. Terrenalmente era su padre legal. Él tenía papeles y tenía a Jesús como adoptado hijo suyo. José, legalmente, terrenalmente era su padre terrenal, con papeles. Él lo fue a asentar y hasta pagó lo que la ley decía que tenía que pagar. ¿No era el padre biológico? No, sí, pero era el padre legal. Legal en la tierra, el padre de Jesús era José. De lo contrario, no hubiese hecho nada de lo que hizo. Pero todas las cosas que pasan, Romanos 8:28,
Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente a la providencia de Dios? Hermano, obedecer a Dios, obedecer a su voluntad revelada. Génesis capítulo 39, 2 y 3 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué tiene que hacer el creyente hacia la providencia de Dios? En su providencia Dios dirige los asuntos de la iglesia y de cada uno de sus siervos. El creyente debe estar constantemente en armonía con la voluntad de Dios para su vida. Mientras le sirve a Él en esta tierra, mientras ministra en esta tierra, usted debe ser fiel, porque va a ministrar también a otras personas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? El creyente debe amar a Dios y someterse a Él mediante la fe en Cristo. Si quiere que todas las cosas contribuyan a bien, sometámonos a la voluntad de Dios. Si quieres que todas las cosas vayan mal en tu vida, apártate de la voluntad de Dios. Y después de unos meses nos vienen a contar cómo te fue. Mejor sometámonos a la voluntad de Dios. Padre, muchas gracias.